Y pensaba, ¿no? Mientras trabajaba la clase, ustedes van a ver que estamos trabajando sobre conceptos y hago un parate y vemos un resumen de lo que estuve hablando, porque es mucha información que ustedes van a recibir en poquito tiempo. Entonces vamos a ir haciendo parates a medida que van pasando los minutos, y vamos a hacer como un resumen. Y van a ver que hoy vamos a hablar toda la clase de lo que es el sistema de gestión de riesgos, tanto para el lavado de activos como también para lo que es el fraude, que en realidad el lavado de activos es una tipología de fraude. Y este concepto de gestión de riesgos, ya lo hablamos la primera clase, cuando hablamos de que la auditoría era hecha a medida, era como un traje a medida que nos hacía una modista, y era así porque era una respuesta, este programa de auditoría, este plan de auditoría, era una respuesta a esos riesgos que yo valoraba. Y vamos a ver que en lo que es lavado de activo hay un antes y un después en aquellas empresas que son más riesgosas, que justamente son los grupos de empresas que aplican normas internacionales de información financiera, y son aquellas donde la UIF pone foco o pone la lupa para que hagan una autoevaluación de los riesgos y para que tengan una revisión externa independiente sobre esos riesgos. Pero no me quiero adelantar mucho, solamente decir que toda la clase va a estar atravesada por lo que es el sistema de gestión de riesgos, ya sea de la empresa, de nosotros como contadores y auditores de esa empresa y como sujetos obligados ante la unidad de información financiera. Entonces, si bien ya lo vieron en clase, necesito empezar desde un principio, desde un concepto, para tener un hilo conductor durante la presentación. Recuerden que ustedes, es un placer para mí que me pregunten. En la clase pasada yo dejé mi correo electrónico, recibí una consulta, y ahora somos 135 participantes, así que voy a entender que, o a pensar que todos entendieron lo que hablamos, pero la idea es que me escriban, que lean, que se hagan preguntas y que ustedes me escriban y me puedan preguntar libremente cualquier duda que tengan al estudiar. Yo estoy para... Profesora, ¿Sí? me está comentando una amiga que hay gente en sala de espera, ¿puede ser? Que no fue Sí, yo aceptada todavía. ahí estoy admitiendo a 5, tal vez están tardando un poquito más. Gracias Profesora, por avisarme. profesora, ¿esta es la comisión para todo el curso? Esta es la comisión para todo el curso, sí. Para Ah, no, toda la... porque tenía otro ahí, la clase pasada se faltó porque había otro ahí para los regulares, por eso. Ah, yo doy Así para que bueno, todos, igual que el titular. En realidad, creo que los regulares se conectan con otro ID, pero es una única clase. O sea, no hay 2 profesores dando en este horario. Es un único profesor que da a todos los alumnos. claro, Fíjense sí que... se entiende. Sí se entiende, pero había otro ahí que no conectó a ningún lado. Así que bueno, lo dejamos ahí colgado. Bueno, no sabía eso. Ahora después le cuento esto, le comento esto al jefe de auxiliares docentes. Bueno, creo que admití a todos. Somos 138 participantes, tal vez seamos más. Estoy feliz que no solamente son de la ciudad de La Plata, sino que hay estudiantes de Saladillo, de Bolívar, seguramente de Tres Arroyos, así que mi felicidad es plena. Bueno, vayamos con un poco la definición de lavado de dinero. Yo no me voy a quedar con la definición del libro, porque yo en realidad lo que quiero que nos quede a nosotros es que el lavado de dinero es todo aquel dinero sucio, aquel dinero que proviene de ilícitos, que vamos a ver ahora cuáles son esos ilícitos, y que se integran al sistema económico con una apariencia de ser dinero lícito o dinero legal, ¿sí? Así que es dinero sucio que hay distintas maneras de, como es la colocación, la estratificación que vamos a ver ahora,
para incorporarlo al sistema financiero como dándole apariencia de lícito a algo que no lo es. Pero cuando decimos dinero sucio, ¿no? Dinero que proviene de ilícitos, tomemos conciencia de qué estamos hablando. Es dinero relacionado con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes. Hablemos de asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos con fines políticos y raciales, delitos de fraude contra la administración pública, contrabando de estupefacientes. Fíjense la gravedad de los delitos de los que estamos hablando, donde proviene este dinero, que se lo llama dinero ilícito, dinero sucio, y se lo trata con mecanismos súper complejos para no poder ser detectados, incorporar al sistema financiero. Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, delitos de financiación del terrorismo, extorsión, todos los delitos previstos en el régimen penal tributario. Acá entra lo que es la evasión fiscal. Ojo con los asesores legales, asesores impositivos, que hoy no están alcanzados por nuestra ley, pero que en breve sí serán alcanzados porque ya están dentro de las recomendaciones del GAFI. Y la trata de personas. Todo esto que les estoy diciendo ya está publicado en el espacio de las clases del viernes. Me queda por publicar la primer clase, que lo voy a hacer ahora cuando terminemos, pero esto ya está publicado. Así que lo que pueden hacer es ir siguiendo los slides para no escribir tanto y sí marcar algunas cuestiones que les llamen la atención. Así que fíjense este impacto social y cómo podemos participar como agentes de cambio, de no ver esto como teoría, como estar repitiendo lo que dice un libro, sino tomar conciencia de la gravedad de estos delitos, que esto sucede en la realidad, y que nosotros como contadores y nuestro rol de auditores podemos llegar a detectar, podemos llegar a prevenir en algunos casos. Y el impacto social que tiene esto, ¿no? Este dinero mal habido es menos dinero para las instituciones públicas, para las escuelas, para puentes, para educación, para un montón de cuestiones que hacen que cada vez estemos peor. Entonces, pensemos, y cuando lo leamos, que tal vez es un poco plomo, digamos, para leer, porque hay mucha normativa, pensemos en esto, en lo que hay detrás y en lo que significa para nosotros como contadores. Y seguramente que ya han hablado un poco de las etapas para lavar el dinero, y estas etapas son importantes porque en realidad el auditor las tiene que tener en cuenta para poder pensar en base a riesgos. Yo tengo que identificar situaciones de riesgo de lavado de dinero de origen delictivo y tengo que tener estrategias o respuestas a esos riesgos que yo valoré como auditor de estados contables de los sujetos obligados, que ahora vamos a hablar en un rato. Entonces la primera etapa que tenemos, ahora vamos a ver un dibujo que es muy simple, donde nos permite ver las distintas etapas, pero la colocación, básicamente lo que yo hago es tratar de colocar, como la palabra lo indica, pequeñas sumas de dinero que yo tengo, o que la persona que comete el delito obtiene dinero en efectivo, no está obteniendo dinero de un banco porque se podría tener la trazabilidad, o sea que no se van a trabajar con transacciones financieras bancarias del sistema bancario, porque eso implicaría que yo sepa la trazabilidad del dinero. Entonces son sumas, mucha cantidad de efectivo, sumas siderales de dinero en efectivo, que lo que hacen es estratificar pequeñas cantidades de dinero tratando de ingresar al sistema financiero. Lo que se trata de hacer es de mantener el anonimato de aquella persona que está depositando el dinero. Y puede pasar, de hecho ha pasado, que del lado de las instituciones bancarias hay personas que están en connivencia con las personas que depositan el dinero para que no se sepa el beneficiario o mantener el verdadero anonimato de la persona que está ingresando el dinero al sistema financiero.
Una vez que ingresa el dinero, lo que tiene que tratar es de hacer la decantación o estratificación. ¿Qué quiere decir? Hay que perder el rastro. Entonces lo que se trabaja acá es en hacer transferencias a distintos lugares del mundo donde hay paraísos fiscales o hay muy poca reglamentación en relación al lavado de activos, no se cumplan con las recomendaciones del GAFI, hay secreto fiscal o secreto bancario, se buscan, se me fue la palabra, transacciones que sean muy complejas, ¿sí? No, y, por ejemplo, se transfiere a una empresa y esa empresa a otra y a otra y a otra con distintas complejidades para perder el rastro. El objetivo de la segunda etapa es que no se pueda identificar al beneficiario final, ¿sí? Que es el que recibe ese dinero, porque la idea es ingresar al sistema bancario y después poder comprar bienes, por ejemplo, oro, metales preciosos, y que se puedan terminar de integrar en el sistema financiero. Acá les dejo un dibujo, un gráfico de cómo se coloca el dinero sucio en el sistema financiero. Hay una diversificación, fíjense, se prestan entre empresas, hay transferencias bancarias, hay transferencia electrónica a banca offshore, y después reingresa el dinero, pero ya reingresa el dinero como un dinero limpio, digamos, con compra de bienes de lujo, inversiones financieras industriales, en los casinos, en las casas de cambio, en el sector de turismo. Fíjense que cada uno de estos lugares que yo estoy hablando de reingreso son las personas que nombra el artículo 20 de la ley, que ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente, yo necesito entender las distintas etapas del lavado de dinero, porque yo como auditor de un sujeto obligado, conociendo la operatoria, puedo identificar factores de riesgo y darle tratamiento a través de investigaciones aplicando procedimientos de auditoría. Voy a correr un poquito acá porque me está molestando esto. Entonces, yo primero lo que tengo que saber, yo estoy parada como auditor, ¿no? Estoy parada como contador, auditor de estados contables. Y lo primero que tengo que saber es que hay una ley, que es una ley que tiene ya 22 años de antigüedad, y que esta ley, lo que me dice a mí, modificó el Código Penal, y en el artículo 20 nombra a los sujetos obligados a informar. Son sujetos obligados a informar a la UIF y a tener toda la documentación que la UIF exija, a tenerla a disposición de la UIF. Y son sujetos que tienen un alto riesgo o una alta probabilidad de estar o de ser víctimas o estar inmersos en operaciones de lavado de activos de origen delictivo. Vamos a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, las personas, hoy las nombraba, que exploten juegos de azar, todo lo que sea casinos y demás, agentes y sociedades de bolsa, los bancos, todas las autoridades autorizadas por el Banco Central para compraventa de divisas, productores y asesores de seguros. Y hay un inciso que nombra a los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas, que es el caso del auditor, y lo vamos a ver específicamente y muy detalladamente dentro de un rato. Entonces, la ley de lavado de activos de origen delictivo me dice que hay sujetos que están obligados a informar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera. Es una entidad que lucha, investiga los hechos de lavado de activos y luego va a informar al Ministerio Público Fiscal, como vamos a ver. Entonces, ¿a qué están obligados estos sujetos del artículo 20, que son más de 70 sujetos, pero yo nombré algunos y hay que ir a la ley para leer el resto? No se los tienen que saber de memoria, por supuesto, tienen que recordar algunos sujetos obligados y no olvidarse que dentro de los sujetos obligados estamos los matriculados en ciencias los matriculados en los consejos, que somos contadores y que somos auditores de estados contables con fines generales. Ya vamos a ir específicamente a esta cuestión. Entonces, estos sujetos del artículo 20 tienen tres grandes obligaciones.
identificar integralmente a sus clientes, que es lo que se llama diligencia debida o due diligence de clientes, informar cualquier hecho u operación sospechosa de lavado de activos a través del ROS o de la RFT, reporte de operaciones sospechosas o reporte de financiación del terrorismo, y abstenerse de revelar al cliente o a cualquier tercero las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la ley. Entonces, sujetos obligados, artículo 20 de la ley, hay más de 70, no tenemos que recordarlos a todos, simplemente algunos sujetos obligados, sí recordar que los auditores y los que hacen los profesionales que hacemos auditoría o sindicatura de los sujetos, que vamos a ver ahora cuáles son, nos convierten en sujetos obligados, y hay 3 grandes responsabilidades: identificar a nuestro cliente, reportar cualquier operación sospechosa o de financiación del terrorismo y abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que yo estoy llevando a cabo. Ahora, viene un cliente a mi estudio y me dice, la verdad que quiero contratarte como profesional, y yo en realidad lo que tengo que ver como contador y auditor es ver si estoy o no alcanzado por la ley de lavado de activos de origen delictivo. Entonces, primero voy a ver qué tipo de encargo me está requiriendo el cliente. ¿Qué quiere decir? Para yo estar encuadrado dentro de la ley, dentro de ese artículo 20, el encargo que yo tengo que hacer es de una auditoría de estados contables, ¿sí? Auditoría de estados contables con fines generales. ¿De qué? De una persona física o jurídica que esté enunciada en el artículo 20. Fíjense que las enunciadas en el artículo 20 tienen que ver por actividad. Estamos hablando de escribanos, de compañías de seguros, de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. Estamos hablando de las sociedades, de los bancos, de las compañías de seguros. Hablamos de actividad. Entonces, lo primero que yo le pregunto a esta persona es qué tipo de encargo, acuerdo con qué tipo de encargo voy a llevar. Después voy a ver la naturaleza de la actividad que él presta y voy a ver si encuadra dentro de este artículo 20 de la ley. Y si no encuadra dentro de este artículo 20 de la ley, porque tiene una actividad que no está enunciada en el artículo 20, voy a analizar una cuestión que se llama cuantitativa. ¿Qué voy a ver? Que el activo de la persona que está viniéndome a pedir los servicios profesionales sea superior a 56 millones de pesos. Este importe está un poco desactualizado, no hay una cláusula automática de actualización del valor. Hay una carta, digamos, que envió la FAPSE a la UIF para que incremente ese valor, porque hoy, en relación y con el tema de la inflación y demás, hay muchísimas empresas que tienen un activo superior a 56 millones, y que eso hace que, aunque no entren por el artículo 20, que es por la naturaleza de la actividad, entran por importe, porque su activo supera los 56 millones de pesos, o no superando los 56 millones de pesos, hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, y ese incremento superara los 5.600.000. Fíjense que es el 10% del activo. Pero ¿qué pasa? Acá vamos a hacer un parate y vamos a hablar de distintas cuestiones que son importantes. Entonces yo tengo 2 cuestiones para ver. Viene un cliente a verme al estudio y primero voy a ver qué encargo me pide. ¿Por qué? ¿Qué encargo me pide? Porque si me pide una certificación, si me pide una revisión de estados contables, si me está pidiendo otros encargos de aseguramiento, si me está pidiendo asesoramiento impositivo, yo ya sé que no estoy alcanzada por la ley. ¿Se entiende? El único encargo alcanzado por la ley es auditoría externa de estados contables con fines generales, anuales. Hay una excepción, que sea auditoría de un estado contable que tenga un cierre irregular, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo inicié mis actividades en octubre,
y tengo un cierre irregular a diciembre, ahí también estaría alcanzado porque es una auditoría irregular. ¿Por qué no están alcanzados los otros encargos? No está alcanzado la auditoría de estados contables con fines específicos, ni auditoría de estados contables de estados contables resumidos, o auditoría de estados contables de un solo estado, cuenta o partida. Me pueden decir, Guille, ¿y por qué eso no está alcanzado? Y porque esos encargos de aseguramiento tienen auditoría anual de estados contables, y esa sí está alcanzada. ¿Se entiende el por qué está alcanzada un encargo y otro no? ¿Me siguen hasta ahora? No se peleen para hablar, chicos. Sí, profe, Sí, tiene profe. sentido que no se implique Sí, un profe. encargo de estados intermedios porque no abarca el periodo de un año, por lo tanto el parámetro B no se cumpliría. Ahí se corta un poquito. ¿Quién habla? ¿Quién Yo, me está profesora, hablando? Si te ubico. el encargo, en términos, por ejemplo, de revisión de estados intermedios, no aplicaría para esto por una cuestión de que no se cumple el periodo del año. Es decir, Claro, no se cumple, está muy bien, no se cumple el periodo del año, y pensá que no es auditoría, que es revisión. ¿Se acuerdan que la revisión tenía un alcance muy inferior a lo que era una auditoría? Y yo ahí opinaba de manera negativa. ¿Se acuerdan que yo reducía el riesgo del encargo a un nivel aceptable? ¿Se acuerdan? Que yo no aplicaba procedimientos de profundización. Entonces la revisión no va a estar incluida dentro de los encargos. ¿Qué pasa? Cuando yo hago revisión de estados contables de periodos intermedios, acuérdense que en Argentina no está permitida la revisión de estados contables anuales. O sea que si yo hago una revisión de estados contables trimestrales, cuando finalice el año voy a hacer la auditoría anual, y esa sí va a estar incluida dentro de los encargos donde yo, como contador y auditor, voy a estar alcanzado. ¿Se entendió? ¿Quién hablaba? Porque se entrecortaba, perdón, tu... Profesora, Santiago Córdoba. Ah, Santiago. ¿Te quedó claro, Santiago? Sí, perfecto, profesora. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, porque me agarra... ahora vamos a ver. Y ahora tenemos que tener cuestiones importantes a tener en cuenta. Una es que se tiene que haber duplicado el activo o sus ventas en el término de un año por un valor que supere el importe de 5.600.000 y que no esté justificada por el cliente. ¿Qué significa? Que puede ser que su activo sea de 40 millones. Yo veo los balances, que ahora tenemos que ver bien qué documentación voy a ver, y veo que duplicó su activo y que lo duplicó por 20 millones. No significa que ese sujeto ya esté alcanzado. Él me tiene que explicar y tiene que respaldar y justificar por qué más que duplicó su activo o sus ventas en el término de un año. Tranquilamente me puede decir, mirá, Guillermina, yo en el 2018 empecé en el mes de octubre, mi ejercicio cierra, o sea que tuve 2 meses de venta, y en cambio, eso fue en el 2018, por decir algo, en el 2019 tuve todo un año de ventas, con lo cual claramente mis ventas o mi activo más que se duplicó en el término de un año, y es claramente justificable. Él me puede mostrar las facturas de ventas, me puede mostrar el contrato constitutivo, o por ejemplo, aumentó el activo, se duplicó su activo, sus ventas, por un importe que supere 5.600.000, pero me dicen, no, mirá, Guillermina, yo pedí un préstamo, compré maquinaria nueva, pude producir más artículos o más bienes, y eso hizo que pudiera exportar, por ejemplo, y que pudiera incrementar mis ventas. Obtuve este cliente nuevo, este cliente del exterior, que es el cliente más importante, y tengo el 80% de mis ventas con él. Si el cliente me justifica esta duplicación de activo o de las ventas, me lo justifica verbalmente y a través de documentación, yo ya está. ¿Qué hago? Lo tengo que documentar. Tengo que crear un legajo y tengo que documentar que yo no voy a estar obligado. ¿Por qué? Porque no está incluida en el 20, porque su activo es de 40 millones, duplicó sus ventas, pero él me lo pudo justificar. ¿Se entiende? Entonces, no es esto de repetir automáticamente las enunciadas en el 20, las que tengan un activo superior a 56 o hayan duplicado. No.
todo tiene un porqué y todo hay que pensarlo y razonarlo bien para poder acordarse, porque esto con los ejemplos que yo les doy, la idea es que ustedes se puedan acordar. Ahora, Profe, ¿sí? la diferencia de los ¿Quién 5 habla? millones... Yo, ahora creo que yo. ¿Karen? Sí. Sí. La diferencia de los 5.600.000 sería entre un activo y el otro. ¿Tiene que tener esa diferencia? No me queda claro. Claro, Karen. Ahora lo voy a explicar a esa partecita porque acá yo hice un slide de cuestiones importantes a tener en cuenta. Que una de las cosas que yo les voy a pedir que lean, a ver qué está acá, ahora se los voy a decir, que es preguntas y respuestas a la resolución 420 de la FAPSE, porque ¿qué pasó? Hay una resolución 65 del 2011 de la UIF, donde en esa resolución 65 dice que el contador que actúe como auditor de estos sujetos que vimos recién, que estén dentro del artículo 20 por actividad o cuantitativamente que cumplan con esta definición de los 56 millones en su activo y demás, soy sujeto obligado ante la UIF. ¿Qué decía la resolución 65? Todas las obligaciones que teníamos como contador, pero no me decía cómo llevarlo a cabo. Ahí nació la resolución 420 de la FAPSE. Yo sabía que era responsable, pero no sabía cómo tenía que hacer mi tarea para dar cumplimiento a la resolución 65 de la UIF. Entonces nace la resolución 420 de la FAPSE. ¿Qué les pido? No es muy larga la 420, lo que son largos son los anexos, pero yo se los voy a explicar para que no haya duda y para que podamos visualizar entre todos qué dicen esos anexos y entender que no se los tienen que saber de memoria, por supuesto que no, sino saber qué aplica en cada anexo, en cada situación específica. Ahora voy con tu pregunta, Karen, no me olvidé, pero viene ahora en este slide. Entonces, en estas preguntas y respuestas de la resolución 420, que ahora lo voy a buscar exactamente cómo se llama, porque lo tenía acá, pero no lo encuentro, igual lo tengo acá puesto en este slide. La verdad que la pregunta que puede aparecer en algún parcial es, ¿todos los matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas deben aplicar la resolución 65 del 2011 de la UIF y la resolución 420 de la FAPSE? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? Que no, Que no. solo a los que auditan sujetos obligados. Bien, solamente dijimos, muy bien, los que hacen auditoría de estados contables con fines generales y de un sujeto que esté obligado, ya sea por el artículo 20, una cuestión de naturaleza de la actividad, o una cuestión cuantitativa que tiene que ver con lo que vimos del activo. Así que no todos los matriculados tienen que aplicar la 65, solamente aquellos que hagan auditoría de estados contables con fines generales y de sujetos obligados. Muy bien. Profe, ¿Todo? Sí. yo tengo una consulta. ¿Por qué es sobre el activo y no sobre el patrimonio? Porque como usted decía, por ahí le sacaron un préstamo para comprar maquinaria, con lo cual está justificado el aumento del activo con el aumento del pasivo. O sea, patrimonialmente no tendría un aumento. Claro. No sé si se entiende lo que digo. Claro, está muy bien lo que vos decís. Se toma el activo, es la medida que se toma que toma la ley para determinar si es un sujeto obligado, y vos como auditor tenés que evaluar, porque en el caso del ejemplo que yo di, claramente se ve reflejado ese aumento en el activo por ese incremento en el pasivo, donde yo tomo un préstamo para adquirir maquinaria y eso hace que tenga un mayor activo, incremente mis ingresos e incremente mis ventas. Pero ese es el trabajo que tiene que hacer el auditor. Podría haber sido el patrimonio, pero se tomó el activo como base para determinar esa cuantificación. ¿Deben registrarse ante la UIF todos los contadores matriculados? ¿Qué les parece? Solo en el caso que Solo aquellos que están obligados a informar.
Claro, Sí. solamente se van a registrar el contador que está matriculado y que hace auditoría. Yo repito, pero quiero que les queden conceptos claros en la clase, que hagan auditoría externa de estados contables con fines generales y, o sea, que no todos se van a inscribir y vamos a ver un cuadro que yo les preparé como para hacer un resumen de lo que hablamos. ¿Qué servicios profesionales se encuentran alcanzados? Ya lo estuvimos hablando y ya lo dijimos, con fines generales anuales y un periodo intermedio o especial por cambio de fecha de cierre o porque yo estoy teniendo un ejercicio irregular. Ahora, esto es lo que me preguntaba Karen, que yo recién ahora le contesto, porque era la última pregunta de una cuestión de cuestiones importantes a tener en cuenta. ¿Qué documentación utilizo? A ver, estamos, ya cerró el ejercicio, ¿no? Estamos en el 2022, cierre 31 de diciembre del 2021. Tengo que tomar los 2 últimos balances que están auditados y que están transcritos en el libro de inventario y balance. O sea que si a mí me van a contratar para el cierre del 2021, voy a tener que pedir los estados contables del 2020, que ya están cerrados y auditados, y del 2019. Voy a contrastar esos 2 estados contables ya transcritos en el libro de inventario y balance y con informe de auditoría, y de ese contraste, primero voy a ver si su activo supera los 56 millones, que lo voy a ver del último balance. Y después, para ver si duplicó sus ventas o su activo, voy a comparar los últimos 2 balances. Esto es importante porque puede ser una pregunta de parcial. O sea que cuando yo esté entrevistándome con el cliente, si yo veo que el cliente no encuadra en el artículo 20, le voy a tener que pedir los balances. Le voy a decir, mostrame, capaz que ya lo tiene publicado en la página web. Pensemos que hay todo un tema de transparencia activa, de poder publicar la información contable para que sea de libre acceso a todas las personas. Tal vez yo pueda tener acceso a sus balances, y si no los tengo, le tengo que pedir los últimos balances auditados para yo poder hacer el contraste. Esto lo encuentran en el informe del CENSIA número 4, que yo les aconsejo que lean, porque en ese informe es un informe que está muy bueno, que son de preguntas y respuestas, y van a encontrar estas cuestiones que estamos viendo acá. Entonces vamos a hacer un parate acá y hacer un resumen. Yo detecto que soy un sujeto obligado ante la UIF. Lo detecto porque ya dijimos, el encargo que estoy llevando a cabo es una auditoría de estados contables con fines generales, y la persona a la cual se tiene que dar estas 2 cuestiones, ¿no? Hacer esta auditoría, este encargo que les dije recién, y la persona tiene que ser un sujeto del artículo 20 o, no siendo del artículo 20, cumplir con estos parámetros cuantitativos. ¿Qué pasa? Y alcanzar los servicios de auditoría externa. Esto es lo que dijimos recién. Yo detecto que soy sujeto obligado. ¿Qué hago? Tengo que informar a mi futuro cliente y lo comunico en la carta acuerdo de auditoría o en el contrato de auditoría. Supongamos que yo coordino con el cliente, le estoy diciendo al cliente, mira, sos un sujeto obligado, entonces yo te tengo que comunicar que voy a aplicar, estoy obligada por la ley de lavado de activos de origen delictivo, ya a esta altura todo el mundo conoce esta ley, así que voy a aplicar procedimientos globales antilavado. En caso de que detecte una operación sospechosa, lo voy a reportar a la UIF, voy a retener documentación y no te voy a contar nada. Básicamente eso es lo que yo tengo que recordar de qué tiene que estar incluido en el contrato de auditoría o en la carta acuerdo de auditoría que yo firme con mi cliente. ¿Me tengo que saber los párrafos de memoria? No. Tengo que comunicarle estas cuestiones que yo les digo. Soy un sujeto obligado, voy a aplicar un procedimiento global, un programa global antilavado. Si llego a detectar una operación sospechosa, voy a informar a la UIF, voy a retener la documentación que sustenta esa operación sospechosa y no te voy a contar nada, voy a guardar el secreto. ¿Dónde puedo encontrar los modelos de carta acuerdo de auditoría? En la resolución 420 de la FAPSE, que es otra cosa que yo les pido que lean. Hay un anexo D
que es modelos de párrafos a incluir. Si tienen tiempo, lo ven. Cuando vimos contrato de auditoría, vieron ejemplos de contratos de auditoría para sujetos obligados o sujetos que no están en el 20, entran por este parámetro cuantitativo. Entonces, hasta ahora tienen que leer la Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo, lo vamos a ir repasando todos estos conceptos acá. Lo que yo les pido que lean es muy poco en relación a toda la normativa que hay. La resolución 65 del 2011, donde ahí vemos todas las obligaciones que tenemos como contadores en nuestro rol de auditor, la resolución 420 de la FAPSE y el informe 4. Yo con eso estoy conforme, porque todo esto que les estoy diciendo lo estamos viendo acá, lo vamos a desarrollar en clase. Entonces, ¿qué hago? Informo a mi cliente, porque yo ya celebré un contrato o una carta acuerdo, recuerden que es muy importante establecer un vínculo contractual con mi cliente escrito, y me inscribo electrónicamente ante la UIF como un sujeto obligado. Si se cumplen todas estas condiciones que dijimos recién. ¿Cómo me inscribo? Cumpliendo con la resolución 50 del 2011. ¿Qué dice? Que me tengo que inscribir electrónicamente y que después tengo que ratificar la inscripción por escrito. ¿Cuándo me voy a inscribir? ¿Qué plazo tengo para inscribirme? Desde que firmé esta carta acuerdo o contrato de auditoría en el mismo mes, del 1 al 30 del mes correspondiente al inicio de la prestación del servicio. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Desde el 1 al 30 del mes, o sea que yo tengo, si firmo la carta el 15 de abril, por decir algo, durante el mes de abril yo me tengo que inscribir en la UIF. Y ojo, que hay resoluciones que me dicen que si yo detecto que el sujeto es obligado, le tengo que pedir la inscripción en la UIF. Yo tengo que ver que esa persona se inscribió en la UIF. Y por la carga pública que tengo como auditor, como contador y auditor, aunque yo ya no haya firmado la carta acuerdo y veo que esa persona, que es sujeto obligado, no se inscribió, debería reportarla a la UIF. Profe. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, una Sí. consulta. Sí. Si la carta acuerdo se firma el último día, el 30 de abril, ¿hay algún tipo de prórroga? Porque no, el auditor no va a salir corriendo a registrarse. Y no, mira, es electrónico. Vos pensá, ¿quién habló? Que me gusta decir por el nombre de la persona que me habla y no puedo ver a todos. Agustín Caram. Agustín. Mira, Agustín, pensá que es electrónico. Y vos como, ¿se acuerdan que hablábamos? Todo está relacionado de la capacitación. Tenemos que estar continuamente capacitados, conocemos la ley, sabemos que es del 1 al 30 desde que se inicia la prestación del servicio, se toma como inicio de la prestación la firma de la carta acuerdo del contrato, y pensá que electrónicamente lo haces en unos segundos y después vas y lo confirmás de manera escrita, de manera presencial. Pero la normativa dice eso y no hay ningún establecimiento, por lo menos que yo tenga conocimiento, no se establece ninguna prórroga. Es en el mismo mes que comienza la prestación del servicio. Entonces no todos nos tenemos que inscribir. Primero tengo que identificar si realmente estoy obligado a inscribirme a través de todo lo que vimos ahora, lo comunico al cliente, firmo la carta convenio y dentro del mes que firmo la carta convenio me inscribo electrónicamente en la FIP. Si alguien tiene tiempo y quiere leer, puede leer la resolución 50 del 2011, donde me indica cómo se inscribe electrónicamente. Entonces, acá... Profesora, disculpe. Sí, Martín. Martín, buenas tardes. ¿Cómo en caso estás? de que no se... Buenas tardes, ¿bien usted? Bien, muy bien. En caso de que no se firme la carta de acuerdo, de todas formas debo informar a la UIF que es un sujeto obligado. Sí, exacto, sí, que vos sos sujeto obligado. Vos te inscribís en la FIP en la UIF como sujeto obligado. Es altamente recomendada la carta acuerdo. No creo que hoy haya un estudio de auditoría que se vincule con una persona, Martín, con una persona jurídica, porque estamos hablando de que estamos auditando estados
contables sin firmar una carta acuerdo. Pero está muy buena tu pregunta, porque en caso de que el auditor decida no firmar la carta acuerdo, siempre va a haber un correo electrónico, va a haber una cuestión, por ejemplo, vas a tener una entrevista con tu cliente y puedes hacer una minuta de la reunión, va a haber una fecha donde se va a establecer de que el servicio se va a prestar. Lo que pasa es que va a haber cuestiones, Martín, pensá que vos vas a establecer cuáles son tus honorarios. Si vos no firmás una carta acuerdo con el cliente, vos le decís, mirá, yo te voy a cobrar 1.000.000 de pesos, y lo decís verbal, no te queda escrito en ningún lado, después el cliente te dice, no, me dijiste 500.000. O sea, ¿se entiende que es muy difícil que no haya una carta acuerdo? Puede pasar y está muy buena la pregunta, tenés que inscribirte igual, ¿no? Porque no esté la carta acuerdo, no te vas a inscribir. Pero en realidad, hoy por hoy no hay nadie que acepte un encargo de auditoría sin una carta acuerdo, porque son derechos y obligaciones que tienen que arreglar a las partes. Y él puede desconocer cualquier cuestión, por ejemplo, no te da los estados contables, no te da acceso a la información, no te restringe un montón de cosas que hace que no hagas tu tarea, y después, ¿qué pasa? Te dice, no cumpliste con el contrato, te inicio acciones legales, acciones civiles. Así que, si bien la pregunta está buena para tratar de entender que es algo que al titular le importa mucho, y a mí también, a todos los docentes, es la importancia de la carta acuerdo de auditoría. Entonces, gracias. Dijimos que... No, de nada, Martín, gracias por preguntar, y espero muchas preguntas más, y dijimos que una de las, por ser sujeto obligado, por estar en el 20 o por esta cuestión cuantitativa, parezco loca, pero repito para que ya nos vayamos con una idea en la clase, tengo que aplicar una identificación de clientes. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener un legajo WIF. Tengo que tener un legajo WIF, o sea, aparte del legajo que tengo de los clientes, tengo que tener un legajo que se llame Unidad de Información Financiera, o como ustedes los quieran llamar, que a mí me identifique claramente que estoy cumpliendo con esta política. ¿Qué significa? Que tengo que identificar a mi cliente. Si es una persona jurídica, voy a tener un nombre de fantasía, pero yo necesito pedir información donde yo pueda saber quiénes son los dueños de esa organización. ¿Quién es el presidente del directorio? ¿Quiénes son los directores? ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Vigilancia? ¿Quiénes son los dueños del capital? Entonces necesito pedir esa información. Voy a pedir el contrato constitutivo, voy a pedir los domicilios electrónicos de los directores, voy a analizar la actividad que realiza la empresa, voy a analizar si esos directores, si esos dueños del capital son personas expuestas políticamente, los voy a cruzar con la lista de personas o de antiterroristas que me da el GAFI, voy a hacer distintos procedimientos que los vamos a ver un poco más adelante, y voy a armar un legajo del cliente, porque es un sujeto obligado. Ese legajo de cliente, este análisis de toda esa documentación que yo haga, me va a permitir llegar a lo que se llama el perfil transaccional del cliente. ¿Qué quiere decir? Yo como auditor tengo 2 clientes que son sujetos obligados. Entonces puede ser que un sujeto obligado sea, por ejemplo, un banco donde el perfil transaccional de ese banco sea de alto riesgo. Y por otro lado, mi otro cliente es una aseguradora, y yo analizando ese cliente, ese legajo WIF, determine que el perfil transaccional del cliente es bajo. Entonces, de acuerdo al riesgo que está asociado al cliente, van a ser los esfuerzos que yo haga como auditor para implementar políticas y demás, para reducir esos riesgos de que haya lavado de activos. Esto lo hace cada uno de los clientes que sea sujeto obligado, con cada uno de esos clientes que él tenga, y yo como auditor de ese cliente que es la empresa que yo voy a estar auditando. Yo tengo otra de las obligaciones, la segunda gran obligación, es el deber de informar cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente del valor. Y acá es importante, y vamos a hacer un parate en unos minutos, para hablar bien